Bueno, buenos días otra vez a todos. Vamos ahora sí a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 9 de noviembre. Estuvimos mencionando en las clases anteriores, como ya lo habíamos dicho, los actos de comunicación del proceso. Y nos centramos en los actos que son producidos por el juzgado. Autos, que se dividen en dos, de sustanciación y los autos interlocutorios. Las sentencias, que son lo que termina el conflicto, y los oficios, que son, digamos, las comunicaciones del juzgado hacia terceras personas. Vamos a hablar ahora acerca de las notificaciones. Las notificaciones son la forma como las partes se enteran de lo que ha ocurrido dentro del proceso. ¿Cómo así? Imagínense que yo mando un memorial. Un memorial es una carta que mandan las partes al juez. ¿Qué contiene un memorial? Cualquier pedido, lo que usted quiera decirle al juzgado por escrito se llama memorial. Entonces vamos a suponer que yo envío un memorial pidiendo una prueba, diciéndole, señor juez, le solicito que decrete tal prueba pericial, por poner pues un ejemplo, o un testimonio, la prueba que usted quiera, cualquier cosa. Le solicito que decrete tal prueba. El juzgado recibe ese memorial, recibe esa solicitud que yo le hago y la analiza. Y entonces, como ya lo vimos antes, toma una decisión mediante un auto. Entonces el juzgado me puede decir, ¿se decreta o no se decreta? ¿Sí? Cualquiera de las dos, no hay problema. Si el juzgado me dice que sí o que no, igual tiene que, como lo habíamos visto antes, tiene que dar un auto y decir por qué razón se acepta o por qué razón se niega. ¿Listo? Pero además de eso, el juzgado toma su decisión. ¿Cómo me entero yo que el juzgado emitió ese auto? ¿Cómo me entero yo de la decisión? Es decir, yo le hice el pedido al juez. Señor juez, le pido que decrete tal prueba. ¿Cómo me entero yo de que el juzgado tomó la decisión de que sí o de que no? Ahí es donde entran las notificaciones. Entonces, por eso es que decimos que la notificación es la forma como las personas, las partes, se enteran de lo que acontece dentro del proceso. Existen varios tipos de notificación, 7 tipos de notificación. Esos 7 tipos son estas. Estas son las 7 clases de notificación. Estos artículos que ven ustedes sobre la derecha son del Código General del Proceso. Que recordemos que el Código General del Proceso regula civil, comercial, familia y agrario. O sea que es el código de procedimiento que más materias, más situaciones analiza. ¿Ya? Civil, comercial, familia y agrario. Entonces, esto que ustedes ven acá en la pantalla son todas las clases de notificaciones que trae el código y son todos los tipos de notificación que nosotros vamos a encontrar dentro del derecho. Estas primeras, déjenme yo se las señalo acá. Estas primeras, este cuadrito, ¿sí? Estas primeras son las notificaciones que se dan para hacerle saber al demandado de que existe un proceso en su contra. Estas que están acá, vea estas. Es decir, cuando yo presento una demanda, el juez me la admite, yo le tengo que hacer saber al demandado que hay un proceso en su contra. Estas son las notificaciones que se utilizan para eso. Estas otras de acá, estas,
son las notificaciones que se dan para otra cuestión diferente. ¿Sí? Entonces tenemos esas notificaciones que se dan para darle a conocer a ese demandado que efectivamente hay un proceso. ¿Cómo funciona esto? Vamos a empezar por esas primeras que son para dar a conocer el proceso. ¿Listo? Yo presento la demanda al juzgado. La demanda tiene que cumplir con unos requisitos que nos da la ley. Entonces la ley nos dice, la demanda tiene que contener la identificación de las partes, el juez, los hechos, las pretensiones, las pruebas, los fundamentos de derecho, las direcciones, y le tenés que anexar el poder, certificados de nacimiento, de defunción, etc. Entonces la ley nos exige que para que una demanda sea válida, sea presentada correctamente, esta debe ser presentada con unos requisitos. En el caso del Código General del Proceso, los requisitos están en el artículo 82. ¿Listo? Entonces yo presento la demanda. Si la demanda cumple con todos los requisitos que me da la ley, ¿sí? Entonces el juez la admite. Si no cumple, no la puede admitir. ¿Listo? Es básico, no tiene ningún problema eso. Entonces el juez admite la demanda. ¿Qué significa eso? Que el proceso ahora sí formalmente empezó. ¿Por qué formalmente? Porque con yo presentar la demanda, el proceso en sí no ha empezado. ¿Por qué no ha empezado? Porque ¿qué pasa si esa demanda no cumple con los requisitos? No hay proceso. ¿Sí? En cambio, si yo presento la demanda y está perfecta, el juez me la admite. Entonces, ahí sí efectivamente empezó el proceso. Efectivamente. ¿Listo? ¿Desde cuándo empieza el proceso? Desde que yo presenté la demanda. Pero la admisión por parte del juzgado lo que hace es confirmarme que eso que yo presenté allá sí es válido, sí va bien. ¿Listo? Entonces yo ya sé eso. ¿Y cómo se entera el demandado? Una persona que puede estar en otro municipio, en otro departamento, en otro país. ¿Cómo se entera esa persona de que él ha sido demandado? Para poder ejercer su derecho de contradicción y contestar la demanda. Para él poderse enterar, tiene que ser notificado de la demanda. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto va para todos los procesos, es tratar de notificar personalmente. Esta primera, notificación personal. Es lo que siempre vamos a intentar en todos los procesos, notificación personal. ¿Cómo funciona esta notificación personal? Está regulada en el artículo 291 y siguientes. ¿Cómo funciona la notificación personal? Cuando la persona es demandado y se admite, se me pide que yo le envíe a la persona una citación por correo certificado. ¿Qué es correo certificado? ¿Qué es? Es una empresa que está constituida y avalada para el envío de correspondencia. O sea, correo certificado es Servientrega. Correo certificado es TCC. Correo certificado es Deprisa. O la del Estado, que es 472. Es la empresa de correo del Estado colombiano. 472. ¿Listo? Entonces, yo le envío a la casa a Ana María Berrío Bolívar, le envío a su casa una citación. Entonces, ¿qué hace Ana María cuando recibe eso en la casa? Si efectivamente ella lo recibe, entonces la persona de Servientrega
pone una anotación de que la persona lo recibió y envía eso al juzgado. Listo. Desde el momento en el que Ana María recibe, quedó citada, no notificada, citada. Entonces, en esa situación, ¿qué le dicen? Ana María, sírvase a asistir al juzgado para ser notificada personalmente. Y le dan un término para ir, que es de 5 días si ella vive en el mismo municipio donde está ubicado el juzgado. Por ejemplo, si Ana María vive en Envigado y es el juzgado, un juzgado de Envigado el que le está demandando, le dan 5 días para que asista. Si vive en un municipio diferente, por ejemplo, Ana María vive en Medellín y tiene que asistir a Envigado, le dan 10 días. Hábiles, hábiles. Siempre que yo diga días son hábiles. Siempre que yo hable de días van a ser hábiles. ¿Listo? Entonces le dan 10 días. O si Ana María vive en el exterior, le dan 30 días hábiles. ¿Para qué? Para que vaya al juzgado. Entonces, Ana María, ¿qué es lo que recibe en la casa? Una citación. Ana María, favor, preséntese al juzgado primero civil municipal de Envigado con fines de notificación personal del proceso presentado por tal señor, admitido en tal fecha. Esa es una citación para notificación personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ana María? O lo que debe hacer Ana María. Ir al juzgado. Entonces, ¿qué pasa si ella llega al juzgado dentro del término y dice, buenas tardes, lo que pasa es que, vea, me citaron aquí con este documento para que viniera acá al juzgado? Les revisa el documento y le dicen, ¿me permite su cédula, por favor? Ella entrega la cédula y la ponen a firmar una hoja que es una constancia de notificación personal. Entonces le dicen, vea, este es el proceso que le vamos a notificar. Mire la demanda. Mire el auto que la admitió, el auto admisorio de la demanda. Fírmeme acá, por favor, de que usted personalmente ha recibido tanto el auto admisorio como la demanda. Entonces ella firma ahí. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya tenemos la certeza de que Ana María conoce la demanda y conoce el auto admisorio. Entonces, el juzgado le da un término para que conteste la demanda. Ese término puede ser de 20 días, de 10 días, ¿sí? De 30 días, dependiendo de la clase de proceso. Ya nos tendríamos que ir al Código de Procedimiento, al Código General del Proceso, al Código de Procedimiento Laboral o al Código de Procedimiento Administrativo, al Código de Procedimiento que sea el caso, a ver cuánto tiempo tiene la persona para contestar. Por ejemplo, dentro del Código General del Proceso, a usted le dan o 10 días o 20 días. Una de las dos, o 20 o 10, dependiendo de la clase de proceso. Si es un declarativo, 20. Si es un ejecutivo, 10. ¿Listo? O 20 o 10. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a usted le dan ese término y vencido el término pueden haber pasado dos cosas. Si la persona contesta, entonces ya tenemos contestación y el proceso sigue. ¿Y qué pasa si la persona no contesta? Entonces opera un fenómeno que se llama confesión ficta. Y es que si usted no contesta, pero ya estaba notificado, ya tenemos la certeza de que usted estaba notificado, usted firmó ahí. Se entienden ciertos los hechos de la demanda. O sea, básicamente usted perdió el proceso. O sea, la confesión ficta.
Entonces, esa es la notificación personal. Yo lo cito y usted se dirige al juzgado para ser notificado. O sea que a partir de cuando la persona quedó notificada, desde que le llegó a la casa la citación o desde que fue al juzgado, desde el momento en el que estuvo en el juzgado y firmó el acta. Bueno, ¿y qué pasa si la persona no va? Lo citamos, le damos los 5, 10 o 30 días para que vaya al juzgado, pero Ana María decide no ir, por cualquier circunstancia. Hombre, que se enfermó, que una cosa, lo que sea, cualquier razón, no importa, pero no va. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese caso, no se entiende notificar. ¿Por qué no? Porque lo único que ella conoce es que fue citada al juzgado, nada más. ¿Y cuándo está la persona notificada? Cuando ya sabe, cuando ya conoce lo que el juzgado decidió. Y ella lo único que sabe es que fue citada al juzgado, nada más. Entonces, si la persona la citan para realizar la notificación personal, pero no va al juzgado, debemos hacer una notificación por aviso. ¿Cómo funciona la notificación por aviso? Esa notificación por aviso funciona similar a lo que acabamos de ver. ¿En qué sentido? Que yo le tengo que enviar por correo certificado un aviso a la persona. Pero aquí funciona, aquí es donde está la diferencia en el funcionamiento de las dos. En la notificación personal yo le envío a la persona una citación para que vaya al juzgado y le doy 5 días, 10 días o 30 días. En cambio, en esa por aviso, yo lo que le envío a la persona es un aviso diciéndole: Ana María, usted está siendo demandada por Pedro Pérez en el juzgado primero civil municipal. Esa demanda fue admitida tal día y se entenderá que usted está notificada al día siguiente de recibir este aviso. Entonces, ¿qué pasa si Ana recibe eso hoy a las 8 de la mañana? Se entiende que el día martes 10 de noviembre, Ana está notificada. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de mañana le empieza a contar el término de traslado. ¿Qué es el traslado? El término que me da la ley para realizar alguna actuación. Entonces, siempre que haya una notificación, por otro lado va a haber un traslado. ¿De qué forma? Miremos así. Y así vamos teniendo los diferentes conceptos, los vamos teniendo claros. Hoy hemos ya visto varios conceptos. Primer concepto que vimos hoy: memorial. Ese fue el primer concepto que vimos, memoriales. Ya sabemos qué son los memoriales. Segundo concepto que vamos a ver hoy: traslado. Entonces, ¿cómo funciona esto del traslado? Funciona así. Supóngase que tenemos una providencia, ¿sí? Lo que sea.
En este caso estábamos hablando de un auto admisorio, pero puede ser cualquier cosa. Imagínense aquí cualquier situación, o sea, cualquier providencia que usted se imagine que pueda ocurrir, lo que sea, que al final está aquí firmada por el juez. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos aquí la providencia. Esa providencia tiene que ser notificada. Entonces pasamos aquí a la etapa de notificación. Por cualquiera de las que hayamos visto. Entonces la notificación se da el día, no sé, cualquier día, el día X, ¿ya? Vamos a decir el día de hoy, o sea, 9 de noviembre. A partir de este momento, hacia adelante, empieza lo que se denomina el término de traslado, que es el término que la persona tiene para hacer algo. ¿Qué pasa si esto es un auto admisorio de la demanda? Entonces, usted fue notificado por aviso el 9 de noviembre. A partir del 10 empieza a contar el término de traslado. O sea, el término para hacer ¿qué? Para contestar una demanda. ¿Qué pasa si esto fuera una sentencia? Usted fue notificado y después empieza a contar el término de traslado. ¿Traslado para hacer qué? Para apelar, por ejemplo. Entonces el traslado es el término que yo tengo para realizar algo. Ya les dije que en el caso de la demanda, el término es 10 o 20 días o dependiendo de lo que el código dice. Entonces, si Ana fue notificada por aviso hoy, a partir de mañana le empieza a contar el término de traslado. ¿Y qué pasa si ella contesta? Listo, ya tenemos demandante y demandado dentro del proceso. Luego vamos a las audiencias para determinar, para practicar las pruebas y luego determinar quién de los dos es el que tiene la razón y el juez proceder a dictar sentencia. ¿Qué pasa si no contesta la demanda? Ya lo vimos. Confesión ficta. ¿Qué ocurre en ese evento de la confesión ficta? Que la persona simplemente no contesta, se le dio el término, pero no contestó, y entonces la ley presume ciertos los hechos de la demanda. O sea, perdió el proceso, básicamente. Entonces, la notificación personal es, yo le envío una citación. Con esa citación, yo lo que pretendo es que usted vaya al juzgado para ser notificado personalmente. Yo le doy un término. Si la persona no va, me toca notificarlo por aviso. O sea, le vuelvo a enviar otra comunicación a la casa, un aviso. Pero esta vez ya no lo cito para que vaya al juzgado, sino que le digo que esa persona quedó notificada a partir de que recibió ese aviso. Y al día siguiente ya está notificado. ¿Quién tiene alguna duda de cómo funcionan esas notificaciones? Muy bien. Pero ¿y qué pasa si yo demando a alguien que no sé dónde está o dónde vive? Profe, ¿y usted cómo va a demandar a alguien que no sabe dónde está? Imagínense que yo me meto a poseer una finca y llevo 30 años viviendo en esa finca, ejerciendo actos de señor y dueño. Le hago mejoras, le pongo la cerca, le la pinto, pago los impuestos, los servicios públicos, construyo unos potreros, hago una marranera, siembro árboles. Yo soy el dueño de esa finca, llevo 30 años poseyéndola. Entonces a los 30 años yo digo, ¿sabe qué?
ahora sí voy a demandar en prescripción adquisitiva de dominio para que a mí me declaren dueño de esta finca. Muy bien, perfecto. ¿A quién tengo que demandar? Al que aparezca como propietario de la finca. Entonces yo saco un certificado de tradición y libertad, que es el documento donde dice quién es el propietario, como la matrícula de los carros, así, pero para los bienes. Y entonces ahí dice que el propietario de la finca es Beatriz Arango. Entonces yo tengo que hacer una demanda de prescripción en contra de Beatriz. Dígame yo, ¿cómo voy a saber dónde vive Beatriz? O sea, ¿a dónde le envío yo la citación para la notificación personal? O el aviso de la notificación, ¿a dónde lo envío? Que yo lo tengo que enviar por correo, pues lo tengo que enviar a una dirección, pero ¿a cuál? Por Dios. Si en ese certificado lo único que dice es quién es el propietario, no dice nada más. Entonces, cuando yo no sé dónde vive la persona, es más, yo puede que ni siquiera sepa que la persona está viva, está muerta, no sé, no tengo ni idea de qué pasa. Entonces no puedo demandar. No. Se presenta la demanda, pero para notificarla, lo que se debe hacer es lo que se llama un emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? Un emplazamiento es hacer una publicación en 2 medios masivos de comunicación. Para que la persona que se está tratando de notificar se dé cuenta. Y se presente al juzgado. Así es como funciona este asunto. ¿Sí? Entonces, déjenme, yo miro a ver si tengo acá un emplazamiento y les muestro. Denme un segundito. Vea, mírenlo acá. Miren, vea, estos son los edictos emplazatorios de, ¿cómo se llama esto? De el tiempo, ¿sí? Espérate a ver que esto se me volvió medio loco. Véalo acá. Entonces, miren, yo miro si me puedo acercar así. Entonces, miren, por ejemplo, este. Entonces dice, el juzgado promiscuo de familia de Miraflores, Boyacá, cita y emplaza a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el proceso de sucesión intestada, radicado en este despacho, con el número 2007-054 del causante Aristóbulo, ¿qué? Aristóbulo Gámez, identificado con cédula tatatá de Miraflores, quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de Páez, Boyacá, y que falleciera el 28 de agosto de 1900, y dice, mire acá otro.
El suscrito secretario del Juzgado 22 de Familia de Bogotá emplaza a todas las personas para que comparezcan a este juzgado dentro del término legal y especial a los parientes que se crean con derecho en el ejercicio de la guarda de la niña Mía Charnel Tejada Parejas e intervenir dentro del proceso de privación de patria potestad número tal, instaurada a través de apoderado judicial por los señores tales y tales, quienes obran en calidad de tío y padre respectivamente de la citada niña en contra de la señora Eduvina María Parejas Amaris, para los efectos de dar cumplimiento a las prevenciones consagradas en el artículo del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué pasa? Aquí a esta señora no saben dónde está. Entonces le hacen la publicación. Mire acá, el primero donde se secretaría, primero por medio de las expediente a todas las personas acá arriba, que se crean con derecho a intervenir como acreedores de la sociedad conyugal que se hallan presentes en el despacho, Entonces, eso es un emplazamiento. La publicación en prensa y radio. Dígame. Una pregunta. Respecto a los emplazamientos, ¿hay que pagarlos? O sea, ¿la parte tiene que pagar el emplazamiento o avanza? Y otra pregunta, en caso de que yo sé quién voy a demandar, pero no sé dónde reside o dónde se encuentra, ¿también es aplicable un emplazamiento? Exactamente, o sea, usted tiene que emplazar cuando usted no sabe quién es. Por ejemplo, mira que iban a abrir la sucesión de esos señores y no sabían si habían más hijos. Entonces dicen, ¡hey! Los hijos de este man, vengan. ¿Sí? A ver quién aparece. Si no aparece nadie, si aparece alguien, ¿sí? O la otra es que usted va a demandar a alguien, pero usted no sabe dónde está. Usted no sabe dónde vive. Usted no sabe dónde trabaja. Entonces usted hace un emplazamiento. Entonces a usted le toca pagarlo y son en 2 medios de comunicación, ¿sí? Generalmente prensa y radio. Entonces usted tiene que ir a una emisora, generalmente una emisora de AM, y pedir que por radio digan, se emplaza al señor para que se presente al juzgado ¿sí? ¿Cuánto vale? Más o menos 200.000 pesos. Hacer la publicación en prensa y radio. Pero, por ejemplo, hay jueces que han ordenado, y yo lo he escuchado y lo he visto, no me ha tocado a mí todavía nunca, que se ordenen a hacer esos edictos en Facebook. Ahí no te vale nada. Y lo he visto que se haga. Ah, yo miro si encuentro aquí uno. Ah, véalo acá. Vea, en Facebook, edicto emplazatorio, esto es gobernación del Guaviare. Y entonces dice, conozco el edicto emplazatorio, tan y vea el edicto acá. Entonces sí, en Facebook. Con la pandemia, el gobierno nacional sacó el decreto 806 de 2020. En ese decreto se modificaron algunas cosas. Entonces, una de las cosas que se hizo es que cuando se vaya a emplazar, ya usted no tiene que hacer las publicaciones en medios masivos de comunicación, sino simplemente registrar en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. ¿Qué ocurría antes? Yo hago las publicaciones en prensa, radio o en Facebook o donde sea que el juez me ordene. ¿Listo? Yo las hago, tran. Cuando ya están hechas, yo envío copia de eso al Registro Nacional de Personas Emplazadas, que es una página que tiene el Estado. ¿Ya? Y ahí están todos los emplazamientos que se hacen a las personas. ¿Listo? Entonces se supone que si usted se mete ahí y busca su nombre, le aparece si usted está emplazado en algún proceso. ¿Ya? Básicamente es eso. Con la pandemia se dijo, no, tenemos que tratar de evitar la mayor cantidad de contactos de persona a persona. Entonces, si usted le toca ir hasta la oficina del colombiano y pedir que le publiquen esto y esto y esto, y luego después ir hasta la oficina de Radio Bonita FM o AM
Entonces tenés contactos, entonces esos son probabilidades de adquirir el COVID. Entonces se trata de eliminar eso y se dice, no, eliminemos ese paso, solamente con el registro en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Para mí, eso sí fue desastroso. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros lee los edictos del colombiano. Pero de pronto un familiar, un amigo, de pronto usted se cayó de bruces al piso y justo vio ahí el edicto donde lo estaban citando. ¿Hay alguna posibilidad de verlo? ¿Está usted desparchado esperando al médico que lo dejan a uno? Venga a cita a las 9 de la mañana y a las 9:45 usted no ha entrado y tienen un colombiano al frente y usted desparchado se pone a leer los edictos y justo vio el edicto que necesitaba. O está usted ahí canaleando en el radio a ver qué escuche y de pronto justo cae en la emisora donde están diciendo, venga Daniel Lopera, preséntese tal cosa. Pues hay alguna posibilidad. Pero dígame usted, ¿quién de ustedes siquiera había escuchado hablar del Registro Nacional de Personas Emplazadas? Siquiera escuchado hablar. Entonces, ¿cómo una persona del común, Pedro Pérez, campesino, se va a dar cuenta que está siendo demandado si se publica en esa página? O sea, se entiende por qué se hizo. Hombre, que por la pandemia, evitar los contagios. Sí, perfecto, eso está perfecto, hasta ahí está muy bien. Pero en eso, en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, que es el registro nacional de nadie lo conoce. Bueno, ahí les dejo el dato. ¿Sí? Ahí les dejo el dato. Pero bueno, ahí está. Entonces, ese emplazamiento, ¿cuál es la finalidad del emplazamiento? Que se publique y que la persona por que se dio a conocer se presente. Es más, en los pueblos a veces era común que se ordene hacer el emplazamiento por perifoneo. Perifoneo son los carritos que pasan con unos bafles diciendo por el pueblo. Se vende lechuga, tomate, lechuga. ¿Sí? Se arregla la depresión. Eso es perifoneo. Entonces, ese carrito que pasa con un megáfono anunciando cualquier cosa, también se ordenaba que por ahí se hiciera el emplazamiento. Entonces, en los pueblos hasta se nombraba por eso, pero volvemos a lo mismo. Registro Nacional de Personas Emplazadas. Mejor dicho, hasta ahí llegamos. Pero bueno. Muy bien. Entonces ya sabe cómo funciona el emplazamiento. Entonces, después de la publicación le dan un término a la persona para que aparezca. Le dan 15 días, 20 días, 10 días, en fin. ¿Quién define el término? La ley, el Código General del Proceso dice cuántos días se le da a la persona para que aparezca. ¿Y qué pasa si no aparece? Como en el 99.99% de los casos, donde la persona no aparece, donde no aparece nadie. ¿Qué hacemos ahí? En ese caso es necesario nombrarle un curador ad litem, o sea, un abogado de oficio, que va a representar y va al menos a tratar de garantizar que a esa persona no se le vulneren derechos. ¿Sí? Que el proceso se lleve como dice la ley y que no se vulneren los derechos de esa persona que fue emplazada. Entonces, ¿qué diferencia tenemos del emplazamiento
con la notificación por aviso cuando la persona no va. Que en la notificación por aviso, vos fuiste notificado y te empieza a correr el término de traslado. Te dan 20 días para contestar. ¿Y qué pasa si vos no contestaste la demanda? Perdiste el proceso, confesión ficta, chao. Con el emplazamiento no. Yo le doy tanto tiempo para que vaya al juzgado, para que comparezca, y si no va, entonces ¿qué hago? Le nombro un curador ad litem. Entonces, el proceso sigue con el curador y el demandante, pero no es que usted lo perdió instantáneamente como en el otro. En ese proceso se hacen las audiencias, se practican las pruebas y ese curador lo que está es vigilante de que no se vulneren derechos. Por ejemplo, vamos a hacer unos interrogatorios a testigos. Entonces, ese curador puede preguntarle a los testigos para ver que lo que ellos dicen sí sea cierto. ¿Sí? Él está pendiente de que efectivamente esas personas den un testimonio válido. Pero lo más seguro es que al final el proceso se pierda, porque es que el curador ad litem no puede decir, eso no es cierto, eso sí es cierto, eso es parcialmente cierto, ¿sí? Sino que el curador ad litem solamente es un garante de que no se vulneren los derechos de la persona, pero nada más. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos notificaciones. En el emplazamiento yo le nombro al curador y en el aviso, no, el proceso sigue con uno solo de las partes y el otro perdió el proceso. Entonces son dos diferencias muy importantes. ¿Quién tiene alguna duda de esto? Muy bien. El siguiente tipo de notificación, Profe, dígame. o sea que si falla entonces la notificación personal, se procede a la notificación por aviso. Y si ya no se aplica y no aparece, ahí sí ya pierde el proceso, Sí, ya jodido, el ¿verdad? proceso se sigue así con uno solo y apela el fenómeno de la confesión ficta. Ah, listo, profe. Sí, no es que no es así, porque la gente a veces piensa que es primero la por aviso, si no por, perdón, primero la personal, si no por aviso y si no por emplazamiento. No, no, no. Es notificación personal. Si la persona no va, entonces hacemos la por aviso y ya quedó notificado. Al momento en el que se envía la comunicación, quedó notificado. ¿Y qué pasa si se deja vencer el término de traslado y la persona nunca fue al juzgado, nunca presentó nada, nunca hizo nada? Perdió el proceso básicamente. Ah, pero ¿qué pasa si yo no sé, no tengo a dónde enviar esta notificación personal? Porque es que yo no sé dónde está esa persona, ni siquiera sé si existe, como en esos casos de esas sucesiones. Los herederos de Pedro Pérez, o sea, yo voy a abrir la sucesión de Pedro. ¿Será que Pedro tuvo hijos? O sea, yo conozco a Juan, el hijo de él es el que va a abrir la sucesión, pero ¿será que él tuvo más hijos? En los 89 años de vida que tuvo, ¿será que concibió algún otro hijo? ¿O algunos otros hijos? Ni idea, no sé. Y si ni siquiera sé si hay o no hay otros hijos, ahora menos en dónde viven, porque es que ni siquiera sé si existen. Entonces, ¿qué me toca hacer? Un emplazamiento así como los que vimos. Vamos a abrir la sucesión de Pedro Pérez. El que se crea con derecho en la sucesión, venga y preséntese. Es que yo ni siquiera conozco si la persona está viva o no. O puede que yo sí conozca a la persona, pero no sé dónde está. Entonces, la señora Tatatá, preséntese. Si no se presenta, curador ad litem. Entonces, es una diferencia muy importante si usted conoce o no conoce el domicilio de la persona. Si usted conoce, implica que usted haga estas dos. Si usted no conoce, debe hacer este. ¿Listo? Y por último, en la clase de hoy vamos a ver notificación por conducta concluyente. ¿Qué es esto?
es que de la conducta de la persona se deduce que indudablemente, sin lugar a ninguna duda, la persona conoce la providencia y por lo tanto se entiende notificado por conducta concluyente. Un ejemplo. El juez dicta una sentencia, por decir algo, pues. Y entonces en la sentencia dice: se va a declarar culpable al señor Cristian Carrillo porque de las pruebas se demuestra que él iba conduciendo en exceso de velocidad y en estado de embriaguez, lo que ocasionó el daño y los perjuicios al demandado, que fueron estos y estos y estos y estos y estos. Por lo tanto, se condena al señor Cristian a indemnizar con este y este y este dinero al demandante, en este proceso de responsabilidad civil extracontractual. Entonces el juez dijo que por las pruebas él iba en exceso de velocidad y él causó el daño y que tiene que indemnizar. Antes de que se notifique esa decisión, Cristian llega y presenta una apelación y dice: apelo, porque el juez valoró mal las pruebas cuando dice que yo iba en exceso de velocidad, porque mire que esto y esto y esto y esto, y cuando el juez dice esto y esto y esto se está equivocando, porque mire qué tal. El juez dice que iba en estado de embriaguez, lo cual también es falso, porque mire que esto y esto y esto y esto, y dice que se generaron estos perjuicios, lo cual es falso, porque mire que este perjuicio no, y este sí, este está muy caro y este muy barato, y ta. ¿Qué nos da a entender esa conducta de Cristian? Que él conoce a la perfección la decisión. Pues es que se está refiriendo a ella. Está mencionando la decisión. Está diciendo: vea, aquí, 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 aquí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué es lo que puedo deducir de la conducta de Cristian? Que él conoce la decisión. Eso se llama conducta concluyente. Entonces, ojo pues con esto. Todas las actuaciones del juzgado, todas, absolutamente todas, tienen que ser notificadas. Todas, absolutamente todas, tienen que estar notificadas. Bien sea de una forma o de otra. Si algo no se notifica, eso puede generar una nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque usted cómo va a continuar un proceso donde se están tomando decisiones y las partes ni siquiera saben. No se puede, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo garantizo que las partes ejerzan su derecho de defensa? Que puedan controvertir lo que se dice, que puedan pedir recursos, etcétera, si ni siquiera saben que se tomó una decisión. Entonces todo tiene que estar notificado. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley? Dijo: en algunos casos, la sola conducta de las personas nos hace saber que conocen las decisiones. Entonces esa conducta es concluyente. ¿Cómo así que concluyo? Yo de esa conducta concluyo que usted conoce la providencia. ¿Sí? Por eso se llama notificación por conducta concluyente. Es muy raro que ocurra, pero puede pasar. ¿Saben cuándo pasa? Digamos que yo presento una demanda, ¿sí? Y me la admiten. Pero cuando yo la presenté, yo de colegaje o de una vez para ahorrar tiempo,
llamo al demandado, que es Esteban Zapata, y le digo, Esteban, le mando un correo electrónico, Esteban, acabo de presentar esta demanda, mírala aquí, esta es la demanda, para que vos de una vez vayas consiguiendo abogado y la contestes y así nos evitamos tiempo. Entonces llegan y me la admiten. Y antes de que yo envíe la notificación personal, llega una contestación de la demanda de Esteban. Y entonces él dice, vea, señor juez, pasa esto y esto no es cierto y esto es cierto y entonces esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos hizo ahorrar tiempo. No es común, es muy raro ver notificaciones por conducta concluyente. Muy extraño, pero pasa. ¿Listo? Entonces, ya saben que estas primeras se dan cuando usted presenta la demanda y se admite. Entonces yo quiero notificar al demandado de esto para que él conteste la demanda. Entonces lo primero que debería hacer es una notificación personal. Puede ocurrir que no se presente la persona cuando yo le envío la citación, entonces hago una notificación por aviso. O también puede ocurrir que yo ni siquiera sepa dónde debo enviar las comunicaciones, entonces me toca hacer el emplazamiento. O, más raro aún, que la persona haga una conducta de la cual podemos deducir sin lugar a dudas que la persona sabe, conoció la decisión. Entonces se entiende que fue notificado por conducta concluyente. ¿Listo? Vamos a dejar ahí y en la clase de mañana continuamos con las otras notificaciones. ¿Queda alguna duda o concluimos por hoy? No, profe, muy claro. Profe, Dígame. la nota del seguimiento la sube más tarde. Sí, ahorita ya en 15 minutos. ¿Listo? Listo, de buena, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Continuamos Profe, con las otras notificaciones. Dígame, Santiago.